De lo cual les hablé al principio, que es que yo sí busco que el hecho construido genere dignidad para la sociedad, ya sea en este campo olvidado donde darles una institución se volvía un hito urbano donde toda la gente quería ir a estar y que se les volvía pues un, un, un orgullo haber sido parte del proceso. El tema de lo rural para mí era como una curiosidad que venía de la casa, porque nací en un lugar donde se hablaba mucho de las fincas de los abuelos y las fincas de los viejos, este tema, que todo eso se perdió con el conflicto armado, entonces toda la vida tuve como este imaginario narrado de que era la ruralidad en Colombia, pero para cuando ya tenía una edad en la que de pronto podría empezar a ser partícipe de esa ruralidad, pues Colombia estaba en todo el conflicto de los noventas y el riesgo que era pues salirse de los parámetros muy controlados que había dentro del hogar de uno, por lo menos el mío. Entonces sí tenía como tanto un interés como yo creo que una cierta, sí, un interés, un hambre, un deseo, una rebeldía hacia poder ser partícipe de esa realidad de la cual siempre había escuchado y nunca había podido ver. Pues es muy variado. Mi oficina queda generalmente, pues yo no tengo oficina como lugar, de cierta manera. Siempre digo que mi oficina es mi computador y afortunadamente es portátil y pesa poquito. Entonces me muevo mucho. No tengo una oficina con empleados, entonces no tengo algo que me amarre mucho a estar en un lugar para poder hablar con alguien. Todavía no tengo suficiente como necesidad o capacidad para tener equipo. En realidad soy yo. Eh, y también la forma en la cual he ido un poquito deduciendo cómo construir una vida como arquitecto me ha llevado a tener muchas más funciones que solo diseñar. Entonces, en ciertos casos me encargo de mis construcciones, entonces me toca ir mucho a ver eso. Eh, el parte muy importante de mi vida es pues, viajar, entonces muchas veces diseño en los aviones, en los aeropuertos. Tengo que lidiar con toda la escala de lo que significa hacer un proyecto, desde conseguir quien haga el aseo hasta diseñar los detalles. Entonces, pues es muy variado y muchas veces trabajo desde mi casa y muchas veces no sé dónde voy a trabajar. Pues no sé si busco algo como que logre encapsular todo. Creo que mucho tiene que ver con el proyecto que uno está haciendo, con el tema de lo que yo llamo mi primer capítulo de mi carrera, que fue como todo este mundo de la arquitectura social, rural, periférica, comunitaria. Ahí la búsqueda era ver si a través de estos proyectos de pues, muy alta factura y alto nivel y alta calidad para lugares que no reciben este tipo de acompañamiento de las instituciones, pues ver si uno con eso podría generar una nueva manera de autoidentificación de estas comunidades que les permitía sentir que pueden buscar una dignidad diferente y ojalá a un nivel mucho más alto de la que han recibido por muchos años. Entonces, más que un ritual, digamos, específico dentro del espacio, un comportamiento de las personas en un lugar, yo creo que lo que buscaba era dar herramientas de autodignificación social para estos lugares. Ya en el segundo caso, que es todo este tema que estoy tratando
Finalmente lo curioso es que cada vez se vuelve más tradicional, más normal mi oficina, ¿no? Porque pasó de este mundo muy social y muy aventurero ahorita, la vaina es mucho más como enfocada en un lugar específico y aunque los procesos no son típicos, digamos que explicar un poco qué es lo que se busca podría llegar a ser más típico, pero como ritual yo creo que lo que se está buscando aquí tiene como unos lazos muy parecidos porque todo el proyecto que se está liderando del tema de la zona industrial lo que busca también es dignificar un pedazo de historia urbana de la ciudad que nos pertenece a todos y que está pues en una situación muy frágil y siendo amenazada por fuerzas muy poderosas. Entonces, un poco lo que uno busca es poner en evidencia la posibilidad de que estas situaciones de vida urbanas que han perdido valor o que han sido olvidadas o que no tienen el reconocimiento que se merecen, pues se les enaltezca y se les diga que sí son importantes. Pues todos los proyectos son diferentes, pero si hay algo que me motiva es encontrar un elemento que no haga parte del entendimiento básico de lo que se está buscando, que sea el instigador que me ayude a darle valor a todo el resto de las cosas. Y eso sale mucho de... Yo creo que las raíces de eso fueron en un taller que tuve en séptimo semestre no, en octavo semestre, que fue con Camilo Esguerra, que nos tocaba hacer un hospital. Y todos teníamos un hospital decente. Y siempre nos decía esto, un hospital decente no es suficiente, usted tiene que volver a este hospital algo que no se sienta como un hospital para que esto funcione. Y un poquito eso es lo que muchas veces he tratado de hacer con mis proyectos y por eso ustedes ven que los centros de desarrollo infantil, aunque cumplen con lo que pedía el ICF, siempre terminan siendo un centro comunitario, es un lugar de encuentro de la comunidad donde también se atienden a los niños. Y lo que hice en la favela en Brasil también me pedían una cancha de fútbol y unos baños y terminó siendo también un centro pues, cultural donde se hacía artes, deporte, educación. Entonces yo creo que más que del detalle a lo general o eso, lo que siempre trato de entender es como un elemento que se vuelva como el componente diferenciador que permita que el programa pues sea secundario ante las múltiples funciones que puede ofrecer el lugar. Sí, yo creo que es difícil no hacerlo, ¿no? Porque finalmente sí acaban siendo espacios que cobijan a seres vivos, entonces pues eso ocurre sí o sí. Muchas veces uno trata de generar ciertas cosas y logra controlarlas, otras veces no lo hace, pero por ejemplo en los centros de desarrollo infantil lo que yo buscaba era que la arquitectura de esos espacios fuera llena de opciones para los usuarios. Con opciones quiero decir que tuvieran muchas cosas que hacer una vez llegaban a los salones, por ejemplo. A diferencia de los centros de desarrollo infantil, que uno ve que tiene una puerta y cuando uno entra pues están los muebles y toca salir por la puerta otra vez. Yo buscaba desvirtuar la idea de la puerta y volverla ya fuera una cortina entera, que fuera un muro puerta o múltiples ingresos para obligar a los niños a tener que elegir por dónde entrar y por dónde salir. Y no era un aula de 4 muros, sino que tenía patios, baños, juegos internos. Entonces, lo que buscaba con ese proyecto, con esa, digamos, forma de proyectar aulas, que fue un proceso entender que eso era lo que yo quería hacer con esas aulas, fue ver si con la arquitectura podíamos generar una situación en la que los niños y niñas que habitaban esos espacios estuvieran obligados a tomar decisiones permanentemente y de esa manera fomentar el desarrollo del individuo como un ser capaz de toma de decisión. Eh, Creo que en este segundo capítulo lo que se está buscando con los espacios es más poner en escena realidades históricas del entorno urbano y hacer que al habitar esos espacios de una manera diferente se les dé un valor que permita
que se, que se enaltezcan. Y creo que también lo que se hace con estos proyectos es permitir que la misma espacialidad de estos edificios históricos sea la que dicte cómo va a ser el proyecto. Yo controlo mucho menos los proyectos que hago hoy en día que los que hacía antes. El tema con los centros de desarrollo infantil es que con mientras más proyectos uno iba haciendo, más restringido se volvía esta, esta búsqueda, ¿no? Porque cada vez había más y más personas pues, vinculándose a los procesos. Eh, por otro lado, también, como suele ocurrir muchas veces en la vida de los arquitectos, si uno le sale un proyecto bueno, pues eso lleva a que uno tenga cada vez más y más cosas, lo que significa que uno cada vez tiene menos y menos tiempo para desarrollar cada proyecto específico, que fue una lección que aprendí muy rápido afortunadamente y es difícil eh, porque, porque tiene también que ver con las capacidades financieras que uno tiene o que va a tener a futuro, pero es muy importante uno entender hasta qué punto aceptar proyectos y en qué momento ya decir me voy a enfocar en desarrollar esto muy bien. Entonces muchas de esas búsquedas materiales que se intentaba hacer con estos proyectos al principio había más tiempo y al final cada vez hubo menos tiempo para hacerlos. Entonces sí se buscaba que los materiales tuvieran algo que ver con la idiosincrasia local, con el medio ambiente local, con la historia local, como una manifestación de la sociedad que lo iba a habitar y que hacía parte de la construcción del mismo. Pero no, y eso eventualmente termina siendo como un reto técnico y casi plástico, pero la materialidad no era una búsqueda estética o plástica de entrada, tenía mucho más que ver con los procesos de diálogo con las comunidades. Bueno, el tema de los detalles también era algo interesante y creo que fue algo que aprendí que hoy en día no sé si lo practiqué o pues sí, yo creo que lo sigo practicando, pero el tema de los detalles, como ver estos proyectos quedaban tan apartados de el uno del otro, incluso de lo que era entre comillas mi oficina que era en Bogotá, em, y pues solo teníamos pues, la capacidad de hacer una visita al mes, este tipo de cosas. Muchas veces los detalles pues no se llevaban a cabo como uno esperaba pues uno llegaba y lo aceptaba y uno empieza como a cogerle cierto cariño a la capa o como a tener este equilibrio entre sobre detallar el proyecto o hacer un detalle básico y darle como confianza al maestro. Y muchos de los detalles eran maestradas que quedaron muy bien. Y, y con el tiempo le he perdido como mucho neuroticismo al desarrollo impecable del material, incluso algo que creo que me identifica mucho en ese sentido con los proyectos que hago hoy en día es que pues me meto en edificios viejos que no necesariamente estuvieron bien detallados desde un inicio y parte del entorno en el que me muevo y en el que habito y en el que trabajo y en el que sueño, pues tiene que ver con esa dureza del detalle humano más que el detalle arquitectónico. Es que yo sí busco que el hecho construido genere dignidad para la sociedad, ya sea en este campo olvidado donde darles una institución se volvía un hito urbano donde toda la gente quería ir a estar y que se les volvía pues un, un, un orgullo haber sido parte del proceso, que muchas veces pasaba en estos proyectos, en un entorno urbano construido tan dominado como por las grandes capitales pues, que nos rodean. Creo que lo que uno busca también es la dignidad, pero no al ser el hito urbano congregador, sino yo creo que a volverse como ejemplo diferenciador de cómo hacer las cosas sin necesariamente seguir los patrones financieros que dominan un poco el proceso de pensamiento y de ejecución de la ciudad en su mayoría.
Cuando estoy haciendo todos esos proyectos rurales, llega un momento en que me ofrecen una beca para hacer una maestría, la cual yo decidí aceptar. Durante mi maestría trabajé igual mucho en lo rural, simplemente en otros lugares del mundo, ¿no? Hice proyectos en Asia, en África, todos rurales. Yo no he dejado la ruralidad, simplemente no he tenido oportunidades de trabajo en la ruralidad post centros de desarrollo infantil. Lo he buscado, lo he intentado lograr, sin embargo, creo que también estoy en otro momento de mi vida en el cual estoy buscando como reto que me planteé a mí mismo también ciertos objetivos de estabilidad financiera que en algún momento tenían menos importancia para mí, hoy en día tienen mayor importancia y no he encontrado la manera en la cual seguir siendo partícipe de la construcción rural o de estas comunidades de una manera sostenible. Y hoy en día yo no tengo cómo financiar esos procesos que antes yo sí pues estaba ahí, o pues tenía como tomar ciertos como golpes financieros por la misión que tenía que era esto. Hoy en día no tengo esa posibilidad y eh, al no tener esa posibilidad pues no he vuelto a actuar en lo rural, pero no porque me haya ido de allá ni porque no quiera. Dentro de este pensamiento y dentro de esta lógica que estoy buscando, digamos, en este segundo capítulo de vida que tiene también este componente financiero muy fuerte, he encontrado más oportunidades en la ciudad y a partir de pues, un esquema, como les decía, un poquito más típico. Pues yo creo que es eso, como esa búsqueda de ver si uno puede lograr un bien común con sus proyectos. Yo siento que cuando yo estudié el bien común siempre se veía como el espacio público. A uno siempre le dicen que el espacio público es lo que le hace a uno un buen arquitecto. Pero yo creo que hay un bien común en los procesos y creo que hay un bien común en la generación de programas o edificaciones híbridas y hay un bien común en ofrecer formas de romper lazos de dependencia entre usuarios y instituciones. Entonces yo creo que si algo busco es el bien común, pero desde un punto de vista más sistemático. Pues digamos, los procesos que yo estudio generalmente, que me llaman la atención, son los que ocurrieron como de una manera un poco más orgánica y más activista. Y el que siempre ha sido como el referente para mí es Soho, en Nueva York, que en realidad nace de un deseo de los artistas de preservar los espacios, que son bien activistas y que eventualmente el sistema acaba ganándoles y se vuelve pues un mercado inmobiliario súper salvaje, pero los inicios de Soho me parecen súper interesantes, incluso que se creara una asociación de artistas que querían preservar una zona de la ciudad, que no permitía que subieran la renta y que generaron unos esquemas complejos de tributación, de desarrollo urbano, como entre las oficinas de planeación y las de Hacienda. Ese tipo de cosas a mí me parece súper interesante y casi siempre acaba siendo mi norte en términos de entender el proceso como podría ser. Cuando son más institucionalizados, pierden cierto interés para mí, eh, porque siento que se les amarra a unas temporalidades, a unos usos y a unos objetivos financieros que no tienen mucha flexibilidad. Y me parece muy artificial sugerir que uno puede crear el epicentro de la cultura porque va a ser un edificio en un lugar. Pues uno de los grandes problemas que tiene la zona industrial es que no tiene vivienda, porque acá la gran mayoría de usuarios que vienen a la zona industrial, su anhelo más grande es irse de acá. Entonces, llegan a trabajar y lo primero que quieren hacer es, todo el día están esperando que sean las 5 para no estar acá.
si hubiera vivienda acá seguramente habría un relevo de poblacional en la zona, entonces vendrían algunos a trabajar y se van, pero también hay unos que vuelven acá después del trabajo. Entonces yo veo muy positivo el tema de meterle vivienda en la zona industrial y veo muy positivo el tema de los usos culturales como complemento a la vivienda. Porque si uno mira la construcción de ciudad desde el punto de vista de los usos mixtos que tenemos hoy en día, generalmente el entendimiento es que vivienda y comercio son una muy buena pareja. Eh, entonces se hace una vivienda y un par de locales a la calle y se alquila un mercado, se alquila un restaurante. Súper necesario, importantísimo para que la calle tenga vida. Pero yo creo que también es necesario que esa vivienda y ese comercio ofrezcan algo que no sea un intercambio de bienes por dinero. Y ahí es donde me interesa lo que está ocurriendo, lo que estamos tratando de hacer que ocurra en la zona industrial, que es que yo de pronto pueda vivir y pueda bajar a un espacio que me ofrezca cultura sin cobrarme y después coma en el restaurante de al lado. Y yo creo que cuando funciona en triángulo, esas dinámicas urbanas, es cuando en realidad hay una riqueza poderosa para el lugar, porque yo creo que es muy odioso ese sistema de llegar a comer y devolverse a la casa. Creo que esos códigos binarios de vivienda-comercio eh, hacen que la zona de cierta manera viva solo para los que son capaces de pagar. Entonces, yo sí me imagino que la zona industrial eventualmente, ojalá, tenga vivienda. Eh, la pregunta ahí es la densidad y la forma, entonces eso es como otra discusión que podríamos tener en otro momento, pues si quieren seguir con eso, no sé. Pero yo creo que ya en general aceptamos la idea del uso mixto como comercio vivienda. Creo que ya este es el momento de dar el paso más adelante y entender que la cultura es parte de esa mezcla, pero importantísimo. La biblioteca en el barrio, importantísimo.